El mensaje de los tres ángeles, como les he enseñado en otras clases, está repartido y está diseminado en toda la Biblia. Ustedes pueden leer cualquier libro de la Biblia y se van a encontrar con el mensaje de los tres ángeles, en el sentido de lo que representa ese mensaje, la esencia, que es la justificación por la fe. Así que toda la Escritura está impregnada y salpicada de la justificación por la fe. ¿Vale? Y tercero, perdone que interrumpa, pero justo me están escribiendo por acá. Entonces me chatean y me distraen. Ok. Y tercero, les decía de que las cartas de Pedro, específicamente, se encuentra revelada efectivamente el mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo me vas a decir tú? Claro, en la justificación por la fe. Por lo tanto, es un error y es una equivocación el menospreciar o no prestarle el interés debido a estas cartas que aparentemente son tan sencillitas. Y aparentemente ya las sabemos y algunos hasta las encuentran aburridas. Todos quieren ir para Daniel, para Apocalipsis, para Ezequiel. Pero hay cartas que se empiezan a ignorar poco a poco. Y ustedes se van a dar cuenta de una tremenda riqueza que tienen estas cartas. La clase pasada estudiamos Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Esos versículos están estudiados, están analizados. Pueden encontrarlo en el video anterior, en la clase anterior. Van a encontrar ustedes el análisis que hice sobre Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un pequeño repaso sobre los versículos anteriores. Y iniciamos, ¿no es cierto?, con los versículos siguientes. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Bueno, leemos entonces Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 4, que es lo que estudiamos la clase pasada. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Recuerden ustedes, quienes estuvieron en la clase pasada, que les expliqué palabra por palabra estos textos. Así que aquellos que quieran repasar la clase pasada, pues me la solicita por Telegram y yo con mucho gusto le envío el link para allá. Pero el versículo 5 dice lo siguiente. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si ustedes recuerdan la clase que di el viernes, si no me equivoco, donde hablé de los hijos de Dios y sus características y que nos diferencian de los hijos del diablo y el poder que actúa en cada uno de ellos, tanto en los hijos de Dios como en los hijos del diablo, ustedes van a comprender muy bien estas palabras de Pedro, porque dice que sois guardados. Eso de guardados es como un vocabulario militar.
ustedes se van a encontrar en toda la escritura, y especialmente en las cartas de Pedro y de Pablo, se van a encontrar que se usa mucho el vocabulario militar, como el vocabulario bélico, el vocabulario de guerra, de batalla. Ustedes se van a encontrar con palabras como soldado, ¿no es cierto? Batalla, expresiones que tienen que ver con confrontación, armas de guerra, lucha, enemigo, ¿cierto? La palabra aquí, guardaos, si ustedes leen otras versiones, se van a dar cuenta que también podría decir guarnecer. Guarnecer quiere decir ponernos a resguardo, protegernos, cubrirnos. Es como si pasase una tremenda tormenta de arena, pero nosotros estamos bien a resguardo y no nos cae un granito de arena. Eso es lo que promete el Señor a aquellos que están bajo sus alas, bajo su poder. Vuelvo a repetir, aquellos que estuvieron en la transmisión del viernes van a entender estas expresiones. En lo cual, versículo 5, que sois guardaos. Ahora, ¿qué cosa nos guarda? Bueno, cuando nosotros somos guardados o puesto en protección, puesto a cubierto, bueno, ¿nos ponemos a cubierto de qué? ¿De qué nos ponemos a cubierto? ¿Por qué dice que sois guardados? Guardaos. ¿De qué cosas somos guardados? Bueno, somos guardados de todo lo malo. ¿Cómo? Sí, somos guardados de todo lo malo. Ahora, eso de ser guardado de todo lo malo es un poquito condicional, porque recuerden que los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios y se someten a la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que seamos sometidos a ciertas pruebas, y ya lo vamos a leer en los textos más adelante, pues eso tiene un propósito espiritual para la madurez y el crecimiento. O sea, el Hijo de Dios debe tener tal comprensión de su relación con el Padre, con el Creador, que debe entender la manera de tratar de Dios. Cuando nosotros comprendemos la manera en cómo trata a Dios, entendemos de que a veces Él permite que pasemos por ciertas apreturas. Pero esas apreturas están totalmente supervisadas, están totalmente monitoreadas por Dios. O sea, no son pruebas en las cuales hemos sido abandonados. Quiero que se entienda eso. Si bien Jehová promete guardar a sus hijos para que nada malo les acontezca, también tenemos que entender que es parte de la disciplina y de la formación de Dios para nuestra perfección, que Él desea, el que Él permita que nosotros pasemos ciertas pruebas. Cuando pasamos ciertas pruebas, tendemos a creer que hemos sido abandonados. Se genera en nosotros la misma angustia que se generó en Jesús en la cruz del Calvario, donde lanzó ese alarido, ¿no es cierto? Padre, ¿por qué me has abandonado? Nosotros tendemos humanamente a expresar lo mismo cuando pasamos por alguna prueba que nos está agobiando. Tendemos a pensar, ¿dónde está Dios? Nos abandonó, ¿por qué permite esto? Y no entendemos, o sea, humanamente no tenemos la capacidad de comprender por qué a veces tenemos que pasar por ciertas situaciones de angustia. Que se nos enfermó un ser querido, una mamá, un papá, un hijo, que estamos pasando situaciones difíciles que nos angustian, que nos hielan la sangre, que nos ponen pálidos, que nos enfrían, cosas que afectan a hijos, cosas que afectan a seres queridos, que realmente nos tocan y nos hacen mover el piso. Ese tipo de pruebas que te provocan lanzarte al piso de cabeza a orar al Señor. Son ese tipo de pruebas que derrumban el orgullo humano,
esas pruebas que nos ponen contra las cuerdas, al límite del precipicio. Esas pruebas que nos hacen cuestionarlo todo, cuestionar nuestra fe, nuestra profesión, nuestra existencia. Dios permite en algunos momentos de nuestra vida ponernos contra las cuerdas, porque Él nos está probando, porque Él quiere que nosotros seamos trasladados al cielo. Pero la llave para ser trasladado al cielo es nuestra fe. Si resistimos la fe, lograremos la victoria. ¿Cuál es la clave para resistirla? La prueba. Aferrarnos a Jesús, a sus méritos, a su amor, a su sangre preciosa. Esa es la llave para obtener la victoria sobre las pruebas. Pero en términos generales, Jehová promete guardarnos de toda angustia y prueba. Ahora, respecto a esas pruebas que hemos pasado, vuelvo a repetir, tenemos la tendencia a pensar que hemos sido abandonados a nuestra suerte, pero no es así. Esas pruebas, por más difíciles que sean, por más insoportables que sean, son pruebas que están siendo monitoreadas por Dios. Mientras nosotros estamos pasando esa prueba difícil, Jehová está observando nuestra conducta y nuestro proceder. Y Él va a determinar hasta dónde. O va a permitir que la prueba sea superada para que nosotros nos aliviemos. Así actúa Jehová para perfeccionarnos y probar nuestra fe. Ahora, esa manera de educarnos y de disciplinarnos y de formarnos es excepcional. La regla general es de que somos guardados o protegidos por el poder de Dios. Dice el versículo 5, primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. Ya hablamos latamente en la clase pasada sobre esto del poder de Dios. Mediante la fe. Es decir, ese poder protector de Dios, aunque estemos pasando una prueba, aunque estemos frente a una amenaza, hay presente un poder de Dios, que no necesariamente ese poder actúa para eliminar la prueba persiste. El poder de Dios se manifiesta poderosamente, milagrosamente y espectacularmente. Se manifiesta el poder de Dios en tanto y en cuanto resistimos la prueba por la fe. ¿Qué es resistir la prueba por la fe? Resistir la prueba por la fe es vivir la prueba confiando en que Jehová está al control. ¿Se entendió? Espero que sí. Si no, van a tener que retroceder el video y escucharlo de nuevo. Entonces dice acá que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuál es el objetivo de esta experiencia de victoria, de soportar, de paciencia, para alcanzar la salvación? La palabra salvación acá, si ustedes comparan con otras versiones, se van a encontrar que también tiene que ver con liberación, para alcanzar la liberación o la salvación. Claro, tiene que ver porque resulta de que constantemente el enemigo de Dios pretende volvernos a esclavizar, pretende derrotarnos, pretende capturarnos, apresarnos. Y mediante la fe obtenemos nuestra liberación. Mediante la fe en Jesucristo somos liberados de la prueba, del pecado y de las amenazas, de la angustia, de la tribulación, para alcanzar salvación o liberación.
Pero esa palabra salvación o liberación tiene un sentido temporal e inmediato, la prueba actual. Pero también la palabra salvación o liberación tiene una connotación futura. ¿Cuál futuro? El rescate final, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que definitivamente nos trasladará, nos sacará, nos llevará a la nueva tierra, que es nuestra verdadera patria, a la patria celestial. Nos liberará de este mundo presente para llevarnos junto a Él, tal cual como los 144.000 están parados en el monte Sión junto al Cordero, también para llevarnos a nosotros a la santa ciudad, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se dan cuenta? Esa palabra manifestada tiene que ver con apocalipsis, es decir, revelación. Ahí debería decir también que está preparada para ser revelada en el tiempo postrero, es decir, en los últimos días. Jehová promete guardarnos con su poder si ejercemos fe en ese poder, en su protección, en que Él está al control. Esa experiencia de fe debe ser sistemática a lo largo de toda nuestra vida. ¿Ok? El versículo 6 dice, en lo cual, ¿en lo cual qué? ¿Qué quiere decir en el versículo 6 cuando dice en lo cual? Bueno, en lo cual quiere decir en esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí tenemos depositada nosotros nuestra esperanza. Esa es una promesa, si resistimos por la fe. En lo cual vosotros os alegráis. Esa promesa de los postreros días, de nuestra liberación final, de nuestra salvación final, es un estímulo, es un acicate, es un factor de motivación y de alegría y de gozo en el tiempo presente, por lo que nos espera, por lo que esperamos. No lo tenemos todavía, pero nos gozamos en esa promesa, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, presente, tengáis, aunque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, noten, puede que no sea necesario, pero dice acá, si es necesario, claro, la experiencia espiritual o el canto que cada uno entona por la fe es distinto en cada persona. No todos somos disciplinados de la misma manera por el Señor. No todos hemos tenido la misma experiencia espiritual en el Señor. Hay personas que han recibido a Jesús durante años y se han mantenido fieles y firmes. Otros nos hemos alejado en algún momento de la vida. Otros han apostatado definitivamente de lo que habían creído. Todos hemos tenido experiencias distintas, algunas más intensas que otras más agradables que otras más desagradables que otras. Cada cual necesita una disciplina y una enseñanza diferente, porque ninguno de nosotros somos iguales. Dios nos ha hecho con personalidades distintas, maneras de tratar con Dios de manera distinta. Por lo tanto, si es necesario a cada caso, pues tendremos que por un poco de tiempo, noten, esto es maravilloso porque dice un poco de tiempo. Hay pruebas que parecen que duran toda la vida. Hay calvarios que parece que durasen toda la vida. Pero en el tiempo de Dios es un poco de tiempo.
Porque para el Señor 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Lo que para nosotros es un calvario que puede durar 30 años, para el Señor Jesús pueden ser momentos. Tenemos que confiar en el poder de Dios que nos guardará. Recuerden que esa palabra guardará tiene que ver no solamente con guardarnos de las pruebas, de las amenazas, es guardarnos de todo, ayudarnos a soportar la tormenta. Si una tormenta dura un año, Jehová puede otorgar poder para soportar esa tormenta durante un año. Si estamos pasando por un calvario desde hace 5 años, Jehová puede darnos poder para resistir y mantenernos leales a Él durante esos 5 años. Si viene una plaga mortífera sobre la tierra, Jehová tiene poder para guardarnos de esa plaga mortífera para que a nosotros no nos toque. Esa palabra guardaos es absoluta, porque es el poder de Dios el que actúa para nuestra protección. El mismo poder que dijo, hágase la luz. El mismo poder que dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. El poder creador del cosmos está a nuestra disposición. El versículo 7 dice, 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, perdón, estoy en el versículo 6, 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que le decía anteriormente, ¿cuál es el objetivo? Para que sometida a prueba vuestra fe, es decir, mientras pasamos por esa prueba, mientras somos afligidos, o Dios permite, si es necesario, que seamos afligidos, Él está observando nuestra conducta. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es decir, el oro como materia, es limitado, ¿vale? El oro se puede derretir, se puede transformar, se puede dividir, o sea, puede sufrir cambios el oro, por eso que es perecedero. Se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra. ¡Wow! ¿Por qué dice acá el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego? La fe debe ser, a la fe se la debe someter a un test de calidad. Disculpe que usen estas palabras tan mundanas, pero es una manera fácil de comprender. Nuestra fe, o nuestra supuesta fe, que cada uno dice tener, es puesta a prueba mediante un test de calidad. Todo el mundo dice que tiene fe, todos los creyentes dicen que tienen fe, pero ¿qué clase de fe? ¿Es una fe que soporta confiando en el poder de Dios? ¿Es una fe que soporta la aflicción, que no renuncia, que no se derrumba, que persevera, que soporta? Eso de soportar es aprender a vivir con un peso, es aprender a vivir con una carga, es aprender a vivir con una angustia, con un pesar. El ser afligido por un poco de tiempo si es necesario. Quienes soportan esas experiencias, su fe está siendo pulida. Y al fin y al cabo esa fe, igual que el oro, brilla y se determina que es una fe de excelente calidad.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, noten, hallada. Eso de ser hallada quiere decir que hay un escudriñamiento, hay una investigación, hay un juicio. Hay un juicio que va a evaluar la fe de cada uno. Porque la salvación es por la fe. Todo por la fe. La victoria sobre el pecado es por la fe. La resistencia frente a la prueba es por la fe. La justificación o el perdón es por la fe. La santificación o perfección es por la fe. Y esa fe tiene que ser investigada. Por eso que dice ser hallada. Sea hallada. Ser hallada quiere decir ser encontrada. ¿Ok? Ser encontrada. Ser encontrada. Se acaba de caer la señal de Facebook. Ya no estoy transmitiendo por Facebook, voy a entrar de nuevo por Facebook, ya que se cayó la señal por Facebook. Vamos a iniciar otra vez por Facebook, chicos. Ok, ahí vamos otra vez por Facebook. Bueno, les decía entonces que eso de ser hallada, primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, eso de ser hallada, quiere decir que hay un escudriñamiento. Sea hallada en alabanza. Eso de que la fe es hallada en alabanza es que es digna de ser alabada. Valga la redundancia. ¿Vale? En alabanza. ¿Ok? Alabanza quiere decir que de alguna manera es, a ver, ¿cómo podría decirlo? No quiero decir meritoria, pero es una fe que ha sido hallada madura, probada, digna. ¿Vale? Estoy tratando de buscar las palabras adecuadas para interpretar de que por qué la fe es hallada en alabanza. Pues dice alabanza. Alabanza quiere decir aprobada. Pasó el test de calidad, ha sido aprobada. Por ahí va más o menos la cosa. Aprobada, es decir, es una fe que ha alcanzado su madurez, ¿cierto? Ha alcanzado una etapa de desarrollo o de resistencia, ¿no es cierto?, de firmeza, digna de aprobación, por decirlo así, ¿ya? Sí, me están avisando que se cayó la señal por Facebook, pero ya me acabo de reconectar, ¿ok? Así que van a haber dos partes, ¿vale? Entonces es hallada en alabanza, dice gloria. Si resistimos por la fe la aflicción, dice que esta será hallada no solamente en alabanza, sino que dice que en gloria, será hallada en gloria y honra. Bueno, déjeme decirle un momento, la fe que es hallada para alabanza es una fe que da gloria a Dios. Es una fe que honra a Dios. De ahí el mensaje de los tres ángeles cuando dice, dad gloria a Dios. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo le damos gloria a Jehová? Bueno, resistiendo por la fe, perseverando por la fe. De hecho, cuando ustedes leen el versículo 12 de Apocalipsis 14, dice, aquí está la paciencia de los santos, es decir, la perseverancia fiel de los santos, a pesar de las pruebas. Y tienen la fe de Jesús, porque hemos aprendido a soportar las aflicciones firmes por la fe, confiando en el poder protector de Dios. Eso es un testimonio de fe. Eso es ser un
Eso es vivir el mensaje de los tres ángeles. Eso es dar gloria a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Resistiendo por la fe. De esa manera, nuestra fe es hallada en alabanza, gloria y honra. Porque es un testimonio de vida, de victoria, que le demuestra al resto del mundo, o de los mundos, que el poder de Dios efectivamente es real y nos guarda. Entonces, para alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros entendemos este contexto del versículo 7, entendemos por qué los 24 ancianos, ¿no es cierto?, o los 144.000 cantan un cántico nuevo. ¿Por qué alaban? ¿Por qué irrumpen el universo con cantos de alabanza? Por eso que dice sea hallada en alabanza, gloria y honra. Los 24 ancianos echan sus coronas y alaban a Jehová. Santo, 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 porque tú creaste los cielos y la tierra. Los 144.000 también sobre el monte de Sión cantan un cántico nuevo que solamente ellos, que nadie más puede aprender, sino solamente ellos. Porque es el cántico de su propia experiencia de victoria y de fe. Versículo 8, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Bueno, hablando de que cuando sea manifestado Jesucristo, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. La gran mayoría de nosotros jamás ha visto en persona al Señor Jesús. La mayoría de nosotros nunca ha visto al Señor Jesús en persona. Sin embargo, hemos aprendido a conocerlo íntimamente por esa relación personal y de fe, confiando en Él como pastor frente a las aflicciones. Nos han generado en nuestra vida cotidiana una relación misteriosa. No quiero decir mística, para que no se malinterprete, pero es como cuando ustedes, yo les hablaba, ¿se acuerdan que les hablaba del diálogo creyente? El famoso diálogo creyente. Bueno, el diálogo creyente es justamente una experiencia relacional. Es una experiencia de amistad. Es una relación íntima con otra persona. La única diferencia es que no la vemos personalmente, pero es real porque vemos sus efectos. Vemos los frutos de esa relación. ¿Cuáles son esos frutos de relacionarnos con la vid? Los frutos del Espíritu. Mediante la evidencia de esa relación, que son los frutos del Espíritu, se hace real la relación con esa persona llamada Jesús que no hemos visto nunca en persona, materialmente, personalmente. No sé si me estoy entendiendo con eso. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, ¿notaron? No lo hemos visto personalmente, pero nos relacionamos con Él y creemos en Él. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, noten, el hecho de no ver personalmente al Señor Jesús es una experiencia temporal. La Biblia enseña que le veremos tal como Él es. Lo veremos personalmente. No solamente el apóstol Pedro, Juan, Pablo y otros se van a volver a encontrar con Jesús
personalmente. ¿Ustedes se imaginan cómo va a ser ese encuentro? El apóstol Pedro entendía que la separación con su maestro era temporal. Su esperanza y su anhelo era volverse a encontrar con su maestro. Bueno, muchos de nosotros jamás hemos visto en persona al Señor Jesús, pero creemos en Él, le amamos. Y la ausencia física de Él es temporal, porque el resultado final de nuestra fe es encontrarnos en persona, porque ya tenemos una relación con Él. Solamente falta conocerlo en persona. Nos encontraremos en persona con Jesús y podremos tocarlo, abrazarlo. Pero ya le amaremos. O sea, amamos a alguien que todavía no hemos visto personalmente. Solamente nos toca verlo personalmente, pero ya le amamos y creemos en Él. Acá dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. La palabra inefable quiere decir inexplicable. No se puede entender cómo amamos y somos leales a alguien que no conocemos en persona, pero sí conocemos desde el punto de vista relacional. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Obteniendo el fin de vuestra fe. Me distraigo yo con los sonidos del teléfono, voy a apagarlo. Ya. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué es eso? Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? ¿Cuál es el fin de la fe? ¿La fe tiene fin? ¿La fe tiene fin? ¿Se acabará la fe en algún momento? ¿O la fe es necesaria solamente hasta la segunda venida porque ya se logró el objetivo? Y de ahí ya no es necesario ejercer fe, o estaríamos autorizados a abandonar este estilo de vida por la fe. Bueno, déjeme decirle que esa expresión hay que entenderla de la siguiente manera. Acá dice, versículo 9, 1 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe. Bueno, esta expresión de obteniendo el fin de nuestra fe tenemos que ubicarla en el contexto. Siempre fíjense en el contexto que estamos leyendo. El contexto que está hablando Pedro tiene que ver con fortalecernos por las pruebas temporales, porque nosotros esperamos, ¿no es cierto?, la salvación final, es decir, el fin de nuestra fe. La palabra fin tiene que ver con el objetivo cumplido, la meta. ¿Ok? Así que la meta de nuestra fe es la salvación o encontrarnos con el Señor Jesús. Esa es nuestra meta, ese es el fin de nuestra fe. Para eso perseveramos en la fe, para obtener nuestra salvación, nuestra liberación, nuestra glorificación, para reencontrarnos con aquel que amamos, pero no hemos visto. Ese es el fin, la meta de nuestra fe. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es todo. La salvación de nuestras almas es simplemente la vida eterna. Y luego el apóstol Pedro hace referencia a los siervos de Dios de antaño. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia
destinada a vosotros. ¿Qué cosa es eso de que la gracia destinada? Dice que los profetas profetizaron, así anunciaron, de la gracia destinada a vosotros. ¿Cuál es la gracia? Bueno, acá la palabra gracia destinada a vosotros puede entenderse de una manera bien amplia. Dice que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué cosa fue destinada a nosotros? ¿Qué gracia fue destinada a nosotros? ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia se puede explicar de varias maneras, pero según el contexto, la gracia es un don, un regalo, una dádiva inmerecida. ¿Qué cosa nosotros hemos recibido sin merecerlo? Bueno, primero, en nuestro tiempo, que no lo vivieron los profetas, se concretó en esta tierra la encarnación. En algún momento tenía que desarrollarse o concretarse este famoso plan de salvación. Y no se concretó en los tiempos de los profetas, pero ellos sí hablaron de esta gracia destinada a nosotros. Si no, vayan a leer Isaías, vayan a leer los profetas, como ellos anunciaron dónde se iba a manifestar esa gracia. Los nombres de la persona que iba a venir al mundo, donde ellos describieron la venida del Mesías, esa gracia destinada a nosotros, porque por medio de esa gracia, por la fe en esa gracia destinada a nosotros, tenemos la posibilidad de ser salvos. ¿Vale? Y en esto se ha manifestado el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo para esto he venido, dijo Jesús. El que cree en mí, cree en el que me envió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que ejerza fe, no se pierda, sino que, como dice Pedro, obtenga, ¿no es cierto?, la salvación. Esa es la gracia destinada a nosotros. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron quiere decir que ellos investigaban, inquirieron y diligentemente, es decir, fielmente, responsablemente, indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando los profetas. ¿Qué persona? Noten, escudriñando qué persona. Recuerden que los profetas hablaron de la persona de Jesús. Le llamaron el deseado de todas las gentes, Dios admirable, príncipe. Incluso describieron hasta sus sufrimientos. Escudriñando qué persona. ¿Se dan cuenta que Jesús es una persona? ¿Y qué tiempo? ¿En qué tiempo habría de manifestarse esta persona o gracia destinada a vosotros? Es decir, el Salvador, el Mesías, el Cristo.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu que inspiraba las profecías. El espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué cosa estaba en ellos, en los profetas? El espíritu de Cristo. ¿Qué entendemos cuando la Biblia dice espíritu de Cristo? ¿Qué entendemos? ¿Que era Cristo mismo? ¿La segunda persona de la deidad, la Trinidad bíblica? ¡No! Cuando la Biblia dice espíritu de Cristo, es un nombre para el Espíritu Santo. Espíritu de Cristo o Espíritu de Dios es un nombre más, son nombres para el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que moraba en los profetas, como también mora en nosotros. Porque así como nosotros somos templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, los profetas también eran morada del Espíritu Santo. Y por lo tanto actuaba en ellos el poder de Dios. Es decir, un poder sobrenatural actuaba en ellos para poder discernir qué persona y qué tiempo indicaba la profecía. ¿Se acuerdan que en la clase de la transmisión del viernes les hablé de esto? Del poder que actúa en los hijos de Dios y el poder que actúa en los hijos del diablo. Es un poder sobrenatural que actúa literalmente en nosotros. Bueno, aquellos que quieren escuchar ese tema, vayan ahí a YouTube. Ahí lo colgué el video, ahí lo pueden repasar. Versículo 11 entonces, 1 Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, el Espíritu Santo, anunciaba de antemano. Este es un don del Espíritu Santo, el poder anunciar cosas de antemano. Eso se llama profetizar, el don de profecía. Lo que está describiendo Pedro es el don de profecía que actuaba en virtud del Espíritu Santo en los profetas. Así como en algunos de ustedes el don del Espíritu Santo actúa u opera de una o cual manera, por ejemplo en este servidor actúa mediante el don de la enseñanza. Así opera el Espíritu que está en mí. Quizá en ti opera de otra manera el Espíritu Santo. Bueno, en el caso de los profetas, operaba el espíritu de profecía. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o moraba en ellos, o, como dicen los profetas, en cuya presencia están. El cual, el Espíritu Santo, en los profetas, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Qué cosa anunciaron los profetas cuando dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros? Los profetas profetizaron de Cristo. Eso quiere decir Pedro en el versículo 10, cuando dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, es decir, la venida de Cristo, la manifestación del Mesías, la encarnación. Eso profetizaron los profetas, mediante el Espíritu Santo que moraba en ellos y le daba el don de profecía. Por eso que nosotros podemos leer ahora en Miqueas y en Isaías y en otros profetas todo sobre el Mesías. En qué ciudad iban a Belén, Efrata, ¿no es cierto? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo eso ellos lo expresaron anticipadamente, de antemano, por inspiración del Espíritu Santo. Esa es la gracia destinada a nosotros. Versículo 12 y último. A estos, es decir, a los profetas, noten Pedro, que hace referencia a los profetas, esto no es casualidad. A estos se les reveló espíritu de profecía, que es el mismo espíritu que es el mismo ministerio que se manifestó en los profetas, es decir, el ministerio profético,
en virtud del Espíritu Santo y el don de profecía, es el mismo ministerio que operó en Juan en Apocalipsis. El mismo, porque es el mismo Espíritu. Y es el mismo Espíritu que en Pedro lo inspiró para escribir esta carta. Es el mismo Espíritu. Versículo 12. A esto se le reveló que no para sí, es decir, no en su tiempo, sino para nosotros. Ellos, los profetas, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Eso de administrar quiere decir que los profetas eran los encargados de dar testimonio de estas revelaciones, es decir, difundirlas, contarlas o escribirlas. Administrar quiere decir resguardarlas, protegerlas para que esto se siga sucediendo de generación en generación y las generaciones posteriores sepan lo que Dios reveló de antemano. Eso quiere decir que los profetas administraban. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Es decir, Pedro está anunciando o puede citar profetas, o puede citar los salmos, o puede citar la palabra de Dios gracias a que los profetas fueron buenos administradores y dejaron un legado. Acá dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Quiénes? Los apóstoles. Por el Espíritu Santo también, enviado del cielo. Interesante eso, que el Espíritu Santo es enviado del cielo. ¿Y se acuerdan cuando, les hablé en clase, en transmisiones anteriores, les hablé y tratamos sobre Apocalipsis 13 y les hablé de que el diablo hace descender fuego del cielo, imitando la manera de operar del Espíritu, que también viene del cielo? Y si viene del cielo, ¿de qué lugar específicamente del cielo viene el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia enseña todo eso. ¿Por qué creen ustedes que se le llama al Espíritu Santo Espíritu de Cristo o Espíritu de Dios? ¿Qué quiere decir de Cristo y de Dios? Porque la Biblia no tendría para qué cambiarle tanto el nombre al Espíritu Santo. ¿Por qué no simplemente dice Espíritu Santo en toda la Biblia? ¿Por qué tiene que cambiarle el nombre? Consolador, Espíritu de verdad, 7 espíritus, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios. Porque cada nombre que se le da al Espíritu Santo tiene una connotación, tiene un contenido. Cuando la Biblia le llama al Espíritu Santo Espíritu de Cristo, es porque viene de Cristo, no es que sea Cristo mismo, como dicen los herejes y paganos. Cuando dice Espíritu de Cristo es porque proviene de Cristo. No viene del centro de la tierra, no viene de Satanás. Viene de Cristo, su procedencia es divina. Y cuando dice Espíritu de Dios, también quiere dar a entender que no es un espíritu terrenal, no es un espíritu humano, no es un espíritu de Satanás, no es un espíritu inmundo, es un espíritu que viene de Dios. Por eso se recalca eso, espíritu de Cristo, de Dios, es decir, la procedencia. Y no voy a estudiar eso ahora, porque eso yo ya lo he enseñado cuando di mi serie sobre la Trinidad bíblica. El Espíritu Santo viene directamente del trono de Dios, del trono, y lo envía el Padre a petición del Hijo. Yo rogaré al Padre que envíe el Consolador. Esa es la procedencia del Espíritu. Por eso se llama Espíritu Santo, porque proviene del mismo trono de Dios. ¿Y por qué tanto énfasis en eso? Porque la Biblia nos enseña que el diablo falsifica no solamente los ministerios del Espíritu Santo,
falsifica los dones del Espíritu Santo, falsifica la operación del Espíritu Santo. Pero este falso espíritu no proviene del trono de Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, termino entonces 1 de Pedro 1:12. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué cosa anhelan mirar los ángeles? ¿Qué cosa anhelan mirar los ángeles? Hay dos cosas que los ángeles anhelan mirar, porque ellos son testigos. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores y dice que son testigos. La Biblia los identifica como testigos. ¿De qué cosa anhelan como testigos mirar los ángeles? ¿Qué anhelan mirar? Anhelar es desear algo. Los ángeles son espectadores de este conflicto cósmico y ellos esperan mirar algo. ¿Qué cosa anhelan mirar algo? Mirar. Porque dice Pedro acá, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué cosas? ¿Qué venimos hablando? ¿Qué venimos hablando? La realización de una esperanza, de resistir la aflicción para obtener, a fin y al cabo, nuestro fin, nuestra meta, que es la salvación. Bueno, en esas cosas anhelan mirar los ángeles, pero se lo resumo en 2 puntos. Con esto termino. Los ángeles anhelan, primero, anhelan ver hijos de Dios genuinos en esta tierra. Anhelan ver verdaderos representantes de Cristo en la tierra, victoriosos. Ver hijos de Dios victoriosos por la fe en Jesús. Eso anhelan ver los ángeles. Porque los ángeles lo que quieren hacer, lo que desean los ángeles, es ellos quieren ver, porque ellos han sido testigos de los resultados de la desobediencia, de la rebelión. Y ellos lo que quieren ver es la eficacia o los frutos del sacrificio de Cristo. Ellos anhelan ver que el sacrificio de Cristo no fue en vano, que la muerte, el asesinato de su generalísimo del cielo no fue en vano, no fue inútil, sino que quieren ver realizado en nosotros la salvación. Segundo, cosa que quieren ver los ángeles. Quieren ver que cumplamos la meta, que al fin y al cabo moremos en las mansiones celestiales que Cristo está preparando para nosotros. Los ángeles anhelan que moremos con ellos en los cielos. Anhelan que estemos en la nueva tierra. Anhelan ver concretado el rescate final. Eso anhelan los ángeles. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Hemos estudiado 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 5